Muy buenas noches a todos aquellos que se están conectando y todos los que estamos aquí. Le damos gracias a Dios por este privilegio de estar una vez más en su casa, en sus cosas. Le damos gracias y le doy gracias a Dios por tu vida, tú que te estás conectando allí por el Facebook Live. Te damos la bienvenida y bendecimos tu vida, tu casa, tus cosas, tu familia, ¿sí? Y prepárate en esta hora para estar recibiendo palabra de Dios, ¿sí? Prepárate para allí en tu casa, en la comodidad de estar en tu casa, ¿sí? Aunque yo prefiero un rato en la casa de Dios que mucho tiempo en mi casa, ¿sí? Es lindo poder estar en la casa del Señor, pero te bendigo y pronto tú también vas a poder estar llegando, así que le damos gracias a Dios. Recibí todo porque para Dios no hay límites, no hay fronteras. Dios es omnipresente, omnipotente, aunque en su casa Él se manifiesta con poder, pero esa misma manifestación va a llegar a tu casa en esta hora. Así que prepara tu espíritu, prepara tu mente, y a todos los que estamos aquí, preparémonos para adorar al Dios de los cielos, para escuchar su palabra y darle gracias a Dios, ¿sí? Porque estamos en su casa, porque hemos podido llegar, le damos gracias a Dios. Así que te bendigo y te bendigo allí en tu casa y desato el poder de Dios sobre esta casa y sobre tu casa, allí sobre tu hogar. Cubrimos este lugar y tu casa, cubrimos con la sangre de Jesús y le pedimos a Dios que Él se esté moviendo con libertad aquí y allí. Todos aquellos que estén conectados en esta hora con el Ministerio Evangélico Vida en Abundancia están recibiendo la misma unción que hay aquí en la casa, en el poder de Dios. Así que prepárate allí para adorarlo, para alabarlo y disfrutar este tiempo en la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a alabarlo con todo nuestro ser, ¿sí? Y vamos a darle de entrada un fuerte aplauso al Espíritu Santo mientras nos preparamos para alabarlo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. A ti sea toda la gloria, Señor. Dígaselo. Sí, Señor. Señor, plan que escribiste yo quiero ver, enséñame tu destino, Dios. Yahweh, revela tu propósito para mí. Mis oídos abren para poder oír el llamado a mi destino. salta ahí en tu casa. Me puedo ver en el futuro, me veo mejor.
es su presencia. Preciosa es su presencia. Alábelo allí, adórelo. Gracias, Señor. Adórelo. Prepárese para adorarlo. Precioso Dios. Él es nuestro Redentor. Sí, Jesús. Mi cabeza alzo hoy, se acerca redención. Oh Mesías, regresa ya. Precioso Dios. Al mirar Adórelo y orar, con todo su es ser. que ahí estarás en las nubes regresando ya. Precioso Jesús. Ay, ay. Sí, Señor. Mis ojos Adórelo. hoy se acerca redención. Se acerca redención. Mesías, regresa ya. Sí, Señor. Al velar y orar, sé que ahí tú estarás en las nubes regresando ya. El Espíritu y la gloria dicen dígalo. El Espíritu y la gloria dicen el Espíritu y la gloria dicen el Espíritu y la Dígaselo. gloria dicen el Espíritu y la gloria dicen El Espíritu y la novia dicen ven. el Espíritu y La novia es su iglesia. Su iglesia le dice ven, Señor. en los cielos veo lo que hoy dice el Señor, las señales y se cumplen los tiempos. Hora inesperada, Jesús ciertamente vendrá. Oh Santo Espíritu, abre mis ojos. Adórelo con todo su ser. En los cielos veo lo que hoy dice el Señor, las señales y se cumplen los tiempos. Hora inesperada, Jesús ciertamente vendrá. Oh Santo Espíritu, abre mis ojos. Abre nuestros ojos, Señor. Espíritu y Señor. la gloria dicen Jesús, El Espíritu y la novia dicen ven. esperamos por ti, oh amado. Espíritu y la gloria dicen el Espíritu y la gloria dicen ¿qué dice la novia? El Espíritu y la Señor.
Precioso Jesús. el Espíritu. Dígaselo. Y decimos, ven. Ven, Redentor, ven. Ven, Jesús. Ven. Precioso Jesús. Y te velamos, buscando tu rostro día y noche. Señor, No adórelo con todo su ser. hasta Te ver adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. el Espíritu y la gloria Precioso Jesús. el Espíritu y la gloria el Espíritu y la gloria Te amamos. Tú eres nuestro Redentor, precioso Jesús. Espíritu Santo. Te amamos, Señor. Te amamos. Adórelo. Adórelo. Anhele al Espíritu Santo en esta hora. Yo solo quiero estar cerca de ti. Dígaselo. Dígaselo. Tenerte dentro y disfrutar de amarte, abrir mi corazón y entregar, pues tu presencia es todo para mí. Yo solo quiero estar cerca de ti, tenerte dentro y disfrutar de amarte, abrir mi corazón y entregar, pues tu presencia es todo para mí. Espíritu Santo, Dígaselo. ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, Aquí en su casa, de aquellos que se están conectando, Espíritu Santo, dígaselo. Invade. invade este lugar. Invade este lugar, Señor. Espíritu Santo, ven. Invade, Señor. Invade Uruguay. Espíritu Santo, ven. Invade, Señor. Espíritu Santo, Donde tú estás, Señor. Ninguna enfermedad este lugar. puede permanecer. Espíritu Santo, Señor, en esta hora te pedimos por todos aquellos que están padeciendo una enfermedad. Ven, Espíritu Santo, y toca, Señor. Toca, Espíritu Santo. Invade los cuerpos que están enfermos, Señor, para que sean sanos. Santo Espíritu de Dios. Dijo Jesús, es mejor que yo me vaya, porque además de ir a prepararles un lugar, mi Padre enviará el Espíritu Santo para que esté con nosotros, con ustedes, mi cuerpo todos los días. para que puedas llenar. Anhele el Espíritu Santo. Heme aquí, soy tu templo. Encuéntrame y llena Por completo, por dígaselo. completo.
te presento mi cuerpo. Sí, Señor, para que puedas. Para que puedas llenarme. Sí, Señor. Heme aquí, soy Levante tu sus brazos. templo. Encuéntrame. Levante sus brazos y dígaselo. Por completo. Sí, Señor. Espíritu Santo. Dígaselo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Invade, Señor. Invade este lugar. Invade este lugar, Señor. Invade los cielos. Invade, Señor. Espíritu Santo, Sí, Señor. ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Precioso Jesús. No hay nadie como tú, dulce Jesús. Oh, Dígaselo. no hay nadie como tú, dulce Jesús. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, dulce Jesús. No hay, Señor. no hay nadie. Sí, Señor. Dulce Jesús. Te amo, te adoro. Dígaselo. Solo tú eres santo, Señor. Te amo, Sí, te Señor. adoro. Solo tú eres santo, Señor. Dígaselo. Te amo, te adoro. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú, Señor, eres santo. Yo te amo. Dígaselo, dígaselo. Te adoro. Dígaselo. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Dígaselo. Yo soy tú, No limite, mío eres. no limite esa comunión con el Espíritu Santo. Hijo soy, Sí, Señor. te amaré por toda la eternidad. Precioso Jesús, dígaselo allí. Yo soy tuyo, Precioso mío Dios. eres, mi paz. Hijo soy, Sí, te Señor. amaré por toda la Dígaselo, te amaré por siempre, Señor. Porque tú me amaste primero. Dígaselo, te amaré por siempre. mi espíritu. Porque Él nos ama por siempre. Sí, Señor. Recibo tu amor en Precioso Dios. mi espíritu. Sí, Señor. Precioso Jesús. Recibo tu amor Sí, Jesús. en mí. Gracias, Padre. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Solo quiero Denle un fuerte aplauso a su presencia. Denle un fuerte aplauso allí en su casa, aquí en la casa de Dios. Denle un fuerte, 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 fuerte aplauso al único Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Podemos tomar nuestro asiento. ¿Sí? Si usted allí en su casa también se puso de pie para adorarlo y alabarlo, puede tomar su asiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, bien sencillito también, en el Evangelio de Juan, ¿sí? En el capítulo 14. Amén.
sabemos que cuando Jesús escribió esta parte, ¿sí? Habló esta parte que Juan lo escribió, eran los momentos previos a la crucifixión, eran los momentos previos a llegar al Getsemaní, y que después él tuvo que pasar por la cruz. Amén. Entonces estaba hablando allí en esa última cena con sus discípulos, esa última cena que Juan describe algo que ninguno de los otros 3 evangelistas había escrito, ¿sí? Que fue cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿sí? Y bueno, y allí Jesús está hablándole a los discípulos, porque eran momentos muy, muy, muy difíciles, momentos verdaderamente que podían llegar a turbar el corazón de aquellos discípulos, ¿sí? Amén, de aquellos que amaban a Jesús y que siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque además ellos eran sus discípulos, sus seguidores, y podía haber miedo, ¿sí? Podía haber temor también en ellos. Entonces Jesús continúa diciéndoles allí este comienzo del capítulo 14, y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Sí? O sea, Jesús, él estaba diciéndole a sus discípulos, ¿sí? De que era necesario que él se fuera, ¿sí? Porque él iba a preparar un lugar para cada uno de nosotros en el cielo. Amén. Así que tenemos asegurados un lugar en el cielo que nos preparó Jesús. Y si así no hubiera sido, Jesús se lo hubiera dicho a sus discípulos, ¿sí? Pero si Jesús se los dijo, era porque su Padre era el Padre Celestial. ¿Quién era el Padre Celestial? Él mismo, porque el Padre vivía en Jesús y Jesús en el Padre. No eran 2 personas diferentes. Jesús y el Padre eran uno solo, así como con el Espíritu Santo, ¿sí? Pero aquella realidad, así como a nosotros nos cuesta, también a aquellos discípulos, porque ellos veían a Jesús, ¿sí? Ellos veían a Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús el hijo del carpintero, el hijo de María, ¿sí? Amén. No podían llegar a ver al Padre que verdaderamente vivía y era Jesús mismo, ¿sí? Entonces, cuando Él le dice: y sabéis dónde voy, y sabéis el camino, y sabéis quién soy, aquel discípulo que siempre estaba allí cuestionando un poquito la fe, Tomás, ¿verdad? Tomás sufría de incredulidad. Tal vez Tomás no había tenido la revelación de Pedro, ¿sí? Y de algunos de los otros discípulos, porque Tomás dudó hasta que tuvo que poner la mano en las heridas de Jesús, ¿sí? Entonces le dice: Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Sí? Sin embargo, Jesús entonces le dice: pero tú no ves al Padre que está en mí, ¿sí? Entonces yo te voy a decir que el único camino soy yo, le dijo Jesús. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Amén. Ese camino que Jesús nos dejó para que nosotros camináramos por ese camino. Ese camino que a Jesús le costó el sacrificio en esa cruz, ¿sí? Y el dejar el trono celestial, dejar ese lugar de rey y de reino. Amén. Para llegar aquí, para que nosotros siguiéramos su camino. Amén. Y mientras yo preparaba este pasaje y saliendo un poquito, llevándolo a la vida práctica, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, ¿sí?
también somos el camino. O sea que si nosotros seguimos el camino de Jesús, otros nos van a seguir a nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos padres y cuántas madres hay en este lugar? Amén. ¿Sí? Cuando yo estaba preparando este pasaje, pensé en los padres y en las madres. ¿Sí? Pensé en los padres y en las madres. No sé si nosotros, cuando vienen nuestros hijos a nuestra vida, ¿sí? Cuando vienen nuestros hijos, muchos de nosotros tal vez los recibimos con mucha alegría y con mucho gozo. Pero muchos de nosotros tal vez no estamos sabiendo la gran responsabilidad que nos va a conllevar ese acontecimiento poderoso, bendecido y hermoso que es la venida de un hijo. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque lo que nosotros vayamos a hacer y por donde nosotros vayamos a andar, ellos van a hacer y ellos van a andar. No hay otra forma, ¿sí? Los hijos van a seguir el camino y van a hacer lo que hicieron los padres, ¿sí? Muchos de nosotros, o muchos de aquellos que de repente siguieron el camino de los padres, se encontraron en un momento con Jesús, ¿sí? Y pudieron entonces cambiar si aquel camino no estaba bien, si aquel camino no era el camino de Jesús, el de sus papás. ¿Sí? Al encontrarse con Jesús, ellos entonces llegan y se apoderan del Padre Celestial y de la identidad de hijo y comienzan a caminar ya no por el camino de los padres biológicos, sino por el camino del Padre Celestial. Amén. Pero siempre vamos a llevar con nosotros mucho de aquellos ejemplos, muchos de aquellas formas que nuestros padres terrenales nos fueron marcando. La gran responsabilidad de un padre y de una madre, que cuando acunamos al bebé en nuestros brazos, que cuando celebramos, ¿sí? Ni siquiera yo creo que no somos conscientes de la gran responsabilidad que estamos acunando en nuestros brazos, ¿sí? Hace mucho tiempo nos reunimos con un matrimonio, ¿sí? Con una familia hermosa, con 3 hijos. Y los niños eran chicos todavía, ¿sí? Los niños eran chicos. Y ustedes, parece que fuera algo tan sencillo. Y Dios hoy viene a abrirte los ojos, hoy viene a abrir los ojos a aquellos padres que aún caminan en el error, ¿sí? Y en aquella conversación nos reunimos con el pastor, con aquel matrimonio, para poder aconsejarle y dar un consejo pastoral, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque uno de los padres, no voy a decir si es papá o mamá, uno de los padres estaba en el seguro de enfermedad, ¿sí? Y yo quiero que esto nos pueda enseñar. Amén. La vida del cristiano es una vida esforzada y es una vida de esforzados y de valientes, ¿sí? Y más aún cuando alguien nos va a seguir, más aún cuando tenemos hijos que están viendo nuestro obrar. Y nos reunimos, ¿sí? Y pudimos decirle a aquellos padres, porque estaba en el seguro de enfermedad, ¿sí? Pero no estaba enfermo. A ver si me van entendiendo lo que quiero decir. Como no me voy a extender más en esto, pero como consecuencia, hoy sus hijos están en caminos de perdición, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta vamos marcándoles el camino a nuestros hijos, ¿sí? Y nuestros padres pueden tener muchos defectos, como los tenemos nosotros hoy que somos padres, ¿sí? Mi padre, mi madre pueden haber tenido muchísimos defectos, pero hubo una cosa que quedó grabada en mí, ¿sí?
y que quedó grabado en muchos de ustedes, que fue la honradez y el sacrificio, ¿sí? Mi padre salía temprano de la mañana y no faltaba un día en el año que no fuera a trabajar. Nunca lo vi enfermo. Y el día que lo vi enfermo fue por una gripe severa que tuvo, una neumonía severa, ¿sí? Que tuvo que llamar al médico y que el médico le dijo: no te moves de la cama. ¿Sí? Porque mi padre era esforzado y valiente. Tenía defectos como los tenemos todos. Y dejó grabado en mí, por lo menos en mí dejó grabado la honradez. Y jamás en la vida se me ocurrió tocar nada que no fuera mío. Mi padre venía con, era transportista, ¿sí? Trabajaba en los ómnibus y venía con la recaudación. Dinero, en aquel entonces se podía llegar a la casa con la recaudación. A las 2 de la mañana venía con la recaudación debajo del brazo, nunca lo robaron. Y él tampoco nunca tocó ni un vintén que no fuera de él. Y eso lo fue dejando, eso lo fue. Y las cosas, los defectos, mis amados, los defectos uno los va olvidando. O si los recuerda, no marcan, al no ser que sean cosas muy fuertes. Pero mi padre y mi madre nos dejaron la honradez. Nos dejaron la herencia de ser gente honrada, de ser gente decente, de ser gente de trabajo y de no ser mentirosos y engañosos. ¿Sí? Hay gente, miren, yo tenía una compañera de trabajo, hay una de las cosas que caracteriza mucho a algunas personas, y me declaro en una de ellas, de corazones enseñables. Yo soy una persona que también con grandes defectos, pero con un corazón muy enseñable. Siempre de todo rescataba. Y esa compañera mía, una vez nos pusimos a hablar y me dice: yo dejo las camas arregladitas cuando me vengo, porque tengo 2 hijos varones y quiero que cuando se casen tengan esposas que sean ordenadas y que sean limpitas. Entonces, si yo les dejo el ejemplo de mi casa ordenadita y limpita, mis hijos van a buscar una mujer que les deje la casa ordenada y limpita. Y yo lo capté. Hace muchos años de eso. Y nunca más me fui al trabajo sin arreglar mi cama. Dejaba mi cama arregladita. Cuando me iba temprano, dejaba la cama arregladita. Y cuando entraba después del mediodía, dejaba la casa limpita, aspirada, impecable. Porque aquello me sirvió como consejo. Algo que ella lo dijo al aire, pero yo lo capté. Porque sé y aprendí que todo lo que nosotros hagamos como padres es el camino que les vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Sí? Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Sí? Amén. Por el camino donde caminan los padres van a caminar los hijos. Por eso y esto yo he hablado muchas veces, pero es una realidad uruguaya. Por eso hay tanta delincuencia. Porque son generaciones y generaciones y generaciones que se repiten y que siguen el mismo ejemplo. Solamente encontrárselo o un encuentro con Jesucristo va a poder desviar ese camino de perdición que muchos padres biológicos, por falta de no saber, han marcado para sus hijos. ¿Sí? Cosas sencillas, traerse cosas del trabajo a la casa. Los hijos, los niños están mirando. Yo he sabido padres con niños que traen cosas de los trabajos a las casas. Los niños los miran. Y los niños van a seguir ese camino. Amén. Yo me gustaría en esta tarde, porque a mí me gusta mucho no ser muy estructurado para las prédicas. A veces lo logro, a veces no. Por eso yo quiero invitar acá a 2 mujeres que son madres. Si pueden pasar un poquitito. Amén.
Y yo sé que nosotras cuando, no sé si me equivoco y digo algo, pónganse aquí al ladito mío, si me equivoco y digo algo que no es lo de ustedes, me dicen, ¿sí? Estamos acá para ser de instrumentos para Dios. Pero yo por lo menos cuando tuve a mis hijos no era cristiana, ¿sí? Entonces, muchas cosas se me fueron chispoteando, pero como decía recién, como tenía un corazón bastante enseñable, de todo lo bueno yo iba rescatando. Mi abuela también me dejó muchas palabras, muchas cosas que me fueron ayudando a caminar por un camino correcto, más mis padres, ¿sí? Y eso propio que traemos cada uno de nosotros, porque también cada uno de nosotros traemos. Entonces a mí me gustaría que ustedes pudieran expresar, no, de repente 10 minutos, pero poder expresar un poquito cómo se sintieron cuando tuvieron a sus hijos, cuando los tuvieron en sus manos, y qué, si también significó para sus vidas el poder saber, ¿sí? que ustedes le estaban dejando un camino para que ellos anduvieran, ¿sí? No sé si empezamos con la pastora Norma. Bueno, buenas noches. La verdad que, como la pastora decía, al principio cuando tuvimos ese bebé en nuestras manos, no sabíamos cuánta responsabilidad íbamos a tener, porque bueno, éramos jóvenes, bueno, seguimos siendo jóvenes, pero éramos jóvenes en ese tiempo, y entonces, claro, uno no sabe, pero gracias a Dios, porque yo tuve a mis hijos ya estando en el camino del Señor, y eso fue muy importante para mi vida. Poder guiarlos, poder educarlos también en este camino. Yo agradezco porque si hoy están en el camino del Señor es porque Dios en su misericordia me dio esa gracia, ¿verdad? Fue la gracia de Dios realmente y esa sabiduría. Uno cuando aprende la palabra de Dios dice que debemos de enseñar a nuestros hijos para que ellos no se pierdan cuando sean más grandes, ¿verdad? Así que esa fue mi experiencia y bueno, y hoy los tengo en el camino del Señor. Gloria a Dios. Y con matrimonios bien sólidos, porque... Gracias a Dios. Porque es importantísimo. Y gloria a Dios por los matrimonios que tienen a sus bebés siendo cristianos, porque eso ya está la enseñanza de la palabra. Y como tú decías, pastora, la palabra es clara y dice, enséñales mientras vas por el camino, háblales mientras estás en tu casa. Por eso tenemos que tomar conciencia de poder hablarles a nuestros niños, a nuestros hijos y adolescentes también, que todavía están, y aún algunos que están con 18, 19 años, reúnanlo y háblenle de Jesucristo si todavía está bajo el mismo techo. Claro que no están bajo el mismo techo. Ahora pero uno siempre igual, ¿verdad? Siempre le está aconsejando. Cuando nosotros conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando están medios ahí, que se van medio... Pero gracias a Dios que también son personas enseñables, ya, ¿no? Que ellos aprenden y bueno, por lo menos digo gracias porque pueden escucharnos y hacer, ¿no? Lo que uno le dice, porque ven en uno también de que la verdad no es solo palabras, sino que con nuestros hechos le hemos mostrado que realmente es así el camino del Señor, ¿no? Con nuestra vida. Por eso es importante en nosotros como mamá. El ejemplo creo que es mucho más marcante que lo que les podamos decir. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y fue a la cruz, ¿sí? Fue a la cruz. Y Él decía, el Padre vive en mí y yo vivo en el Padre. Amén. Entonces, Él fue un ejemplo. Así como decimos muchas veces una alabanza caminando, bueno, Él fue un ejemplo caminando, ¿sí? Así que me gustaría que tú nos puedas expresar un poquito. En mi caso, buenas noches, Dios los bendiga a todos. Fue diferente, yo los tuve, no estaba fuera del camino de Dios, pero a mí me pasó algo muy fuerte. Mi hijo mayor, cuando me lo dieron, no me voy a olvidar más. Yo lo tomé en mis brazos y hasta el día de hoy siempre me quedó grabado eso. Yo digo, qué gran responsabilidad que tengo de criarlo. ¿Cómo voy a hacer? Yo no sabía cómo iba a hacer. Yo digo, tan chiquitito, ¿qué voy a hacer con él? Me sentí, pero esa gran responsabilidad y sin querer
con la ayuda de Dios, creo que yo creía en el fondo en Dios, siempre le pedí a Dios por ellos, y cuando conocí a Cristo, creo que les quiero dejar, quizás no le hablo, pero con los hechos vale más que 1000 palabras, que me ven, quizás fui con muchos defectos, pero a medida que fui acercándome a Dios, fui menguando, fui teniendo, como dice nuestra madre, los frutos del Espíritu menguando, y que ellos vean en mí, no quizás aquella madre cuando ellos eran chicos, sino que hoy yo les pueda dejar un legado, algo espiritual, que eso es lo que yo creo que es lo que va a pesar más. Como mamá es mi anhelo, y creo que todas las mamás que están aquí es lo que desean, dejarle eso a los hijos, la fe en Jesús, no fe en cualquier otra cosa, sino en Jesucristo. Que ellos quizás no me ven, quizás hablándolo, tenés que ir a la iglesia, sino que me ven buscándolo a Él. Cuando me levanto, mi hijo más chico que vive conmigo, muchas veces se ha levantado para ir al baño y me ha visto orando. Y eso, que él pueda recordar esa mamá, mi mamá oraba, mi mamá leía la palabra, mi mamá escuchaba alabanza. Y eso es mucho más que si yo le estoy diciendo, mira que tenés que ir a la iglesia. El testimonio, la senda, el camino, eso creo que va a valer más. Y yo creo que Dios es fiel, amado. Cuando una mamá busca de verdad, amén. Cuando una mamá se postra, se humilla, ya está, Dios lo tiene acá. Y la oración de una madre puede mucho. Por eso el mejor legado, la mejor herencia que le podemos dejar es la fe en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso a la ministra Carmen y a la pastora Norma. No sé si hay algo más que quieran compartirnos. Sí. Para terminar, yo recuerdo que un día vienen ellos dos y me dijeron, mamá, la verdad, sabemos que Dios existe porque hemos podido verte a ti, a pesar de las luchas, las dificultades, los problemas que has atravesado, y te vemos firme. Entonces podemos ver que realmente hay un Dios. Y ellos han pasado muchas necesidades, muchos problemas, muchas luchas como todos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ellos no han aflojado. ¿Por qué? Porque aprendieron de que Dios es Dios fiel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero decir otra cosa. Por eso, madre, busca a Dios de todo corazón y vas a ver la recompensa. Amén. De tus hijos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Lo hago extensivo para los padres. Amén. Sí. Gloria a Dios. Dejamos el camino, vamos dejando el camino, ¿sí? Mis padres no eran cristianos, creían en Dios, ¿sí? Todavía no estaba el avivamiento en Uruguay. El avivamiento vino después, ¿sí? Y ese avivamiento nos alcanzó, me alcanzó, gloria a Dios. Pero mis padres no eran cristianos, pero sí mi abuela. Y mi abuela murió con la Biblia en la mano, ¿sí? Y escuchaba muchos programas cristianos y yo pasaba por la casa de ella, que estaba muy en contacto con nuestra casa, estaba muy en comunicación, estaba comunicada las dos casas, y la veía escuchando los programas, y la veía orando, y la veía leyendo la palabra de Dios. Y eso son cosas que vamos dejando, es herencias y siembras que vamos dejando a nuestra descendencia, ¿sí? Por eso, a los padres que están aquí, que aún tienen niños chicos, a las madres que están allí también, padres y madres que nos están escuchando, ¿sí? si tenemos niños chicos, y hasta ahora no hemos podido tener un camino bien, ¿verdad? No hemos sido conscientes de que cada cosa que nosotros hagamos, eso vamos a estar dejando sembrado en nuestros hijos,
todavía estamos a tiempo, porque Jesús todavía no llegó. Él está, ya viene, como decíamos en la adoración. La redención viene y la redención está llegando hoy a tu casa para que tú puedas tomarte de Jesucristo y seguir el camino, la verdad y la vida, porque otros también te van a seguir, y principalmente aquellos que tienen niños chiquitos o nietos, les van a seguir ese mismo camino. Si tú seguís a Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida, tus hijos, tus nietos lo van a seguir, ¿sí? Amén. Y en la vida real, en la vida natural, sé una persona honesta, sé una persona esforzada y valiente, ¿sí? A veces el ejemplo del esfuerzo, de salir, a veces decimos, uy, tengo que salir a trabajar porque tengo que traer el alimento a mi casa, a mis hijos, pero además del alimento material que le traes, si tú salís todos los días, te esforzás, le vas a traer el alimento moral, aunque no lo tengas todavía el espiritual, pero le vas a traer el alimento moral, y vas a tener la autoridad moral también, para que si lo ves que sigue un camino errado, tú le puedas decir, esto está mal, hijo, esto está mal, hija, está mal que vivas así, está mal que vivas sin estudiar, está mal que vivas sin trabajar, está mal que vivas del vecino, está mal que vivas pidiendo, está mal, porque y tu hijo te va a poder escuchar, porque tenés una autoridad moral, porque tú ya lo hiciste primero. Ni hablar que si hace autoridad moral, le agregás que seguís a Jesucristo, tenés entonces una doble chance y una doble autoridad. La autoridad moral y la autoridad espiritual de una persona que sigue el camino, que sigue la verdad y que sigue la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Todo está en que podamos ver al Padre en Jesús y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Esta prédica, hay una gama preciosa como en toda la palabra de Dios, ¿sí? Pero cuando llegué ahí, yo soy el camino, soy la verdad, no sé por qué el Espíritu Santo me trajo un flash de los padres y de las madres, y me trajo el recuerdo de aquel matrimonio. Estos jóvenes que ya son grandes siguen un camino de desviación, siguen un camino de ventajeros. Y esto lo digo con pena, ¿sí? Pero digo la palabra ventajeros para que se entienda lo que estoy diciendo, ¿sí? Si somos padres ventajeros, nuestros hijos van a ser ventajeros. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si yo le saco ventaja a un beneficio, cuando no lo necesito, mis hijos van a hacer lo mismo. En esa misma área o en otra, pero que lo van a hacer. ¿Sí? Entonces, amados, seamos honrados y tengamos el camino de la honradez en un mundo donde nos está diciendo que el ser ventajero, que el sacar la mejor tajada es lo de todos los días. Pero para el cristiano eso no puede ser, ni para nadie, pero mucho menos para el cristiano. Nosotros tenemos que seguir a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, sabemos que Jesús cuando se fue de esta tierra, él no, la palabra de Dios no dice que estaba apresurado, pero él quería irse al Padre. ¿Saben por qué quería irse al Padre? Porque él, si se iba al Padre, él iba a hacer que nosotros hiciéramos mayores cosas que él, porque nos iba a enviar el Espíritu Santo, quien iba a estar con nosotros todos los días. Y la palabra de Dios dice acá, dice, pero vamos a leerla bien ahí. Dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Allí en el versículo 18 del capítulo 14 de Juan. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote,
Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Entonces, aquí Jesús también les está diciendo que si Él se va al Padre, nosotros mayores cosas haremos porque el Espíritu Santo vendrá a habitar en nosotros. Amén. Yo te voy a invitar en esta hora, vamos a escuchar una alabanza, ¿sí? Una alabanza verdaderamente que habla de eso y que muchas veces la cantamos sin saber exactamente lo que estamos cantando. Amén. Pero allí en esa alabanza dice que nosotros vamos a hacer mayores cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Adóralo. Decíselo. Dice allí en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Fortalécete en la alabanza y declara sobre tu vida. Sí, Señor. Hay un poder. Pedile por tus hijos. Pedile por tu familia. Sí, Señor. Y declará. Y Dios siempre da oportunidades. Comenzá a seguir a Jesús. Su camino, su verdad. Toma tu cruz cada día. Decláralo, mayores cosas que Jesús hago en su nombre. Sí, Señor. Sí, Señor. Decláralo. Sí, Señor. Sí, Señor. Cada palabra que sale de la boca de Dios Amén. es verdadera y provoca vida en nosotros. Sí, Señor. Lo que sale de la boca de Dios nos empodera para hacer algo en su nombre. Oh my God, alguien puede sentir ese poder que sale de su boca para sus hijos. Sí, Señor. Que cante esto con revelación y con sus manos levantadas. ¿Ok? ¿Está listo? Está un poquito alto ahí, pero se me va a ayudar. Dígaselo. Hay un poder que sale de la boca de Dios. Alábalo. Me está empoderando para hacer Mayores cosas. mayores cosas que Él. Hay un poder que sale de la boca. Sí, Señor. Me está empoderando para hacer mayores obras. Cosas que mayores obras que Decláralo. Haré mayores cosas que Jesús en su nombre. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Decláralo. Todos los días podemos tomar nuestro asiento. Amén. Mayores cosas que Jesús. Por eso Jesús se quería ir al Padre, porque sabía que si Él se iba a ser, nosotros íbamos a ser, los discípulos iban a hacer mayores cosas que Él. Amén.
porque lo íbamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, amén, comencemos a seguir verdaderamente a Jesús. Sigamos verdaderamente, no de boca, no de palabra, no de congregarme, hagámoslo todos los días. La honradez, mi honradez es el camino que mis hijos van a seguir. Mi esfuerzo y mi valentía es el camino que mis hijos van a seguir. Mi honestidad y mi integridad es el camino que mis hijos van a seguir. Y aunque tú hoy veas a tus hijos que tal vez todavía no estén en el camino, pero los ves que van por un camino recto, los ves que van por un camino correcto, por un camino de honradez, que se esfuerzan y son valientes, que no están esperando de los padres, no están esperando del vecino, sino que ellos se están esforzando. Les dejaste un legado de honradez, le dejaste un legado de esforzarse y de ser valientes. Amén, amén. Entonces, ahora lo que te queda, si ellos aún no están en el camino, es orar, orar y orar, porque los vas a ver en el camino del Señor. Y ellos también van a tener autoridad moral y van a tener autoridad espiritual, porque tú le dejaste un ejemplo, tú tenés autoridad moral y además estás clamando por ellos. Por eso dice Jesús que mayores cosas vamos a hacer en su nombre. Si tus hijos todavía no están en el camino, o estuvieron y hoy no están, que clamá, porque mayores cosas que Él estamos haciendo, y nuestros hijos van a estar en el camino del Señor, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo tenés que declarar tú así como lo declaro yo. Pero sabes que les dejaste un legado de honradez, sabes que les dejaste un legado de permanecer en lo honrado. En un mundo donde permanentemente hay tentaciones de querer desviar a las personas, ¿sí? Yo me duele cuando veo en los informativos personas que van a la cárcel. El otro día mirábamos con el pastor el informativo por estafa, los pies y las manos con cadenas. Una mujer joven por estafa fue a la cárcel, ¿sí? Y las miramos porque el informativo las mostró con cadenas en las manos y en los pies. Eso es lo que el diablo pone cuando no seguimos a Jesús. Nos pone cadenas en los pies, nos pone cadenas en las manos, ¿sí? Pero qué importante es, si tenés hijos chicos, ya empezar a dejarles un camino de honradez, un camino de búsqueda de la palabra de Dios, un camino de oración, así como decía la ministra Carmen. Él se levanta de madrugada cuando va al baño, el hijo menor que todavía vive con ella, y la ve. Yo sé que Juan Cruz va a estar en este lugar alabando y adorando a Dios. Yo sé, porque su madre está dejando una siembra poderosa de ejemplo. Amén. La visión tardará, pero se cumplirá. La visión tardará, pero se cumplirá. Porque lo estás escribiendo con fe, con oración, con clamor, con ejemplo, con honradez. Amén. Porque si no sos honrado, lo que podrán ver doblado orando y diciendo amo a Dios. Pero y si mi padre y mi madre oran a Dios, pero hacen cualquier cosa. Mi padre y mi madre va a un trabajo y al otro está en el seguro de enfermedad. ¡Wow! ¿Qué mensaje le estoy dejando a mis hijos? ¿Qué mensaje? Esforzate y sé valiente. Deja un camino de honradez. Y cuando ellos te vean doblado, como decía recién la ministra Carmen, autoridad moral, para que cuando ellos se desvíen, porque a veces los jóvenes sufren las tentaciones, los embates de este mundo, tú tengas la autoridad moral para decirle por ahí no, y ellos no te van a decir sí, pero tú fuiste, tú lo hiciste,
Tú estabas en el seguro de enfermedad y estabas trabajando en otro empleo o trabajando en casa. ¿Cómo, papá? ¿Cómo, mamá? Yo hasta el día de hoy recuerdo a mi padre en aquella cama 4 días, obligado por el médico. Y en cuanto estuvo mejor, se levantó y se fue a trabajar. Amén. Y he podido, y le doy gracias a Dios. Él no sembró en mí sus errores, porque los errores son parte del ser humano. Pero sí sembró la honradez, el verlo temprano levantarse y llegar tarde a casa, a veces sin licencias, pero él traía el pan natural, pero también el pan moral. Por eso, cuando leía esta palabra, pensaba en los padres. Por eso muchas veces, y tal vez para los jóvenes que me están escuchando, no traigas un hijo fuera del marco del matrimonio. Esforzate y sé valiente. Tráelo cuando estés en el matrimonio. Tráelo cuando tengas un ambiente donde el hijo se pueda criar bien. Traemos niños al mundo como las gallinas ponen huevos. Los hijos son algo demasiado importante y tenemos que traerlos cuando estamos ordenados. Y si por esas cosas lo trajiste sin estar ordenado, vení al camino de Dios y enseñale desde ahora en adelante cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. No andes por cualquier lugar. Amén. No es cosa difícil, amados, no es cosa difícil. Lo podemos hacer. Dice Jesús, si me amas, cumplí con mi palabra. Si me amas, cumplí los mandamientos. Amén. Para que los que vengan después de nosotros, de nuestro propio linaje y del linaje espiritual, acá hay líderes que tienen hijos espirituales, que tienen discípulos. ¿Sí? El pastor y yo, Dios nos ha puesto sobre una congregación y tenemos hijos espirituales. Y queremos dejarles un mensaje de honradez, más allá de los defectos, que no tenemos tantos, más allá de los defectos, pero un camino de honradez, de amar a un Dios sin intereses, amarlo porque es Dios, honrarlo porque es Dios y predicar su palabra y su verdad. Amén. Y otros nos van a seguir, otros te van a seguir. Si sos líder, vas en la punta, vas adelante. Si sos padre, si sos madre, vas adelante. Así como Jesús fue adelante. Amén. Si hasta ahora, de los que me están escuchando, tanto aquí como allí en sus casas, tienen niños chicos y hasta ahora no pudieron ser confrontados con la verdad que trae bendición, siempre hay oportunidad. Hoy es un día. Hoy es un día de redención. Hoy es un día donde Dios trae redención a tu familia, a tu casa, a tus cosas, a tu hogar, a tu vida. Porque dijo Jesús que Él es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Y qué? Si Él se iba y hoy ya se fue, está ya con el Padre, está con el Padre. Él nos envió el Espíritu Santo para que mayores cosas nosotros hagamos. Mayores cosas nosotros hagamos. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Espero que esta palabra te sirva. ¿Sí? Y que sepas que contamos con un Dios
poderoso de misericordia, y que con nosotros está el Espíritu Santo para fortalecernos y para cambiar. Si vamos por una dirección errada, vamos a seguir a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y con nosotros va a estar el Espíritu Santo, está el Espíritu Santo. Todo aquel que acepta a Jesús como su único Señor y Salvador, y que Jesús viene a habitar, el que viene a habitar es el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo, que es una persona sin cuerpo y viene a habitar en nosotros. Por eso cuando lo adoramos le decimos, recién le decíamos en la adoración, te ofrezco mi cuerpo para que tú lo llenes, para que tú lo puedas llenar. Ese es Jesucristo, que lo aceptamos, aquellos 12 discípulos. Cuando Jesús dijo esto, estaba en la cena con aquellos discípulos. Porque aquellos discípulos le dijeron que sí. Él golpeó, Él los llamó y ellos les dijeron que sí. Él cenó con ellos y ellos cenaron con el Hijo de Dios. Amén. Por eso en esta tarde seguí a Jesús y seguí sus mandamientos, para que los de atrás, los que vienen después de ti, sigan también ese mismo camino. El camino del ejemplo, de la honradez, de la integridad, de la honestidad, de la fidelidad, de la lealtad. Amén. Gloria a Dios. En todas las áreas de tu vida. Amén. Vamos a adorarlo. ¿Sí? Amén. Ponete de pie. Yo quiero orar ahora por ti. Amén. Vamos a orar y vamos a orar por Uruguay. Bendecimos a Uruguay, bendecimos esta tierra, bendecimos esta nación. La declaramos sana, la declaramos libre. Declaramos que Dios es el Dios, Jesús es el Dios de Uruguay. Invocamos el nombre de Jesucristo sobre esta nación. Adórelo. Adóralo, 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 adóralo. Yo te bendigo en tu casa allí. Si estás pasando por alguna enfermedad, desato el poder de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Recibí esta palabra. Porque yo sé que si hasta hoy no pudiste seguir el camino, la verdad y la vida, hoy empiezas a seguirlo. Y Dios viene a morar contigo. El Espíritu Santo viene a morar contigo para bendecirte, para sanarte, para prosperarte, para liberarte. En el nombre de Jesús, bendigo a todos aquellos que están conectados. Y te invito para el sábado que viene a las 19:30. Si te toca venir, agéndatelo y no faltes. Si no te toca venir, conectate a las 19:30 y recibí palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Y te bendigo y cubro tu vida con la sangre de Jesús. Declaro que eres sano, libre y próspero. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.